minas de arena. Nos metemos ahí y no salimos más. Estamos a 30 kilómetros de la capital y las banquinas son así. Y la carretera es re angosta. Entonces creemos estar por la ciudad a la tarde. Confiamos en llegar bastante bien con el tiempo. But we know you speak very well Spanish, so we get lazy and we write you in Spanish. Y llegamos a Georgetown, capital de Guyana, acá en la casa de Gordon. Ya estaba un poco preocupado porque se nos hizo de noche. No paramos ni siquiera a sacar una foto. No paramos en realidad, más que hoy a almorzar y desde ahí. No, acá paramos un ratito ahí en la intersección. Sí, pero fue un descanso más que nada de todo el tránsito que se estaba empezando a notar y acá explotó. Igualmente hoy es viernes, así que la gente andaba apuradísima y nosotros adaptándonos a ir por la izquierda, con las luces ahí un poco bajas. Así. Con el inicio de la lluvia. Y nos agarraron unos chaparrones. Bueno, ya estamos acá. Ya tendremos tiempo de salir y conocer, sacar fotos. Teníamos otra idea hoy porque también hoy cumplimos 53.000 kilómetros, queríamos hacer la foto acá en la ciudad, pero era imposible, queríamos llegar a toda costa. Ahora yo en mi caso a bañarme, Karen ya está lista, cocinar y a descansar. Sacamos gran parte de la carga y salimos a recorrer un poco la ciudad en bicicleta. Creo que es el mejor medio de transporte para hacerlo, más que nada sabiendo que es domingo y se dice que hay menos tránsito, aunque no parece, hay mucho movimiento y acá se acostumbra mucho a pitar, a tocar la bocina, entonces parece que es cualquier día de semana. Así que tranquilos, viniendo por el malecón, este malecón que se construyó más que nada para proteger a la ciudad,
está a 1 metro bajo el nivel del mar. Esto es una especie de marisma o pantano, no es netamente una playa. Entonces la ciudad siempre está expuesta a inundaciones históricamente. Se dice que ya desde que pertenecía a los holandeses y luego a los ingleses es que se hicieron los canales y después se fueron perfeccionando a través de reclusas o con puertas, cookers, como le dicen, o cockers, para evitar esas inundaciones y desviar el agua hacia el océano. Se ve allá a lo lejos, esto es todo pantanos y marismas. Y acá recorriendo este malecón, verdaderamente no tan vistoso porque no tenemos el mar acá muy cerca, pero tranquilo porque estamos evitando el tránsito y el ir por la izquierda, que es algo que nos sigue costando mucho, más en esta ciudad donde pi, te pitan, ya sea para saludar, para avisar que vienen y bueno, el movimiento de toda ciudad, de ciudad capital en este caso. Seguimos conociendo. En realidad no sé si esta basura es por que se amontona cuando es marea alta o es por la falta de responsabilidad de la gente. Es lo que lo hace no tan atractivo al malecón, como venía diciendo. Hay mucha basura, lamentablemente, y eso, una vez que hay marea alta, va todo hacia el mar. Una lástima, porque se ve gente que está limpiando las calles, pero se podría limpiar eso también. La historia de Guyana es una mezcla de culturas y momentos que han dado lugar a una identidad única en este país. Los primeros habitantes de la zona fueron los arawaks, también conocidos como lóconos, que habitaron aquí desde tiempos ancestrales. Ya en el siglo XV comenzaron a llegar los colonizadores europeos, primeramente los españoles y neerlandeses a la zona, y ya en el siglo XVII sí llegaron los colonizadores ingleses, quienes a base de acuerdos por un lado y avanzadas por otro, se hicieron con el control de la región, muchas veces enfrentando la resistencia de los nativos, lo cual dio lugar a muchos episodios de violencia en toda esta zona. En el siglo XVIII los británicos comenzaron a traer mano de obra esclava desde distintas partes del continente africano. Lógicamente que todo este sistema esclavista dio lugar a muchas revueltas, a muchas rebeliones debido a las condiciones de vida. Una de las más importantes, la de 1823, la cual, si bien fue sofocada, dio lugar y abrió paso a que se empiece a caer todo este sistema esclavista, el cual en el año 1838 terminó por ser abolido aquí en lo que hoy es Guyana. De hecho, detrás mío se encuentra el monumento a esta revuelta, la cual consta de 5 palos de distintas alturas, las cuales representan las distintas edades de todas las personas involucradas en ese momento. Obviamente que una vez que dejaron de poder traer mano de obra esclava, tuvieron que buscar otras maneras de reestructurar todo el sistema de producción, mayormente en los campos de caña de azúcar, y para ello recurrieron a los contratos de servidumbre, que hizo que muchas personas de Asia vengan hasta aquí, mayormente de la India. Recordemos que en esa época existía el Raj británico en la India, pero estos contratos de servidumbre no estuvieron exentos de cuestionamientos, pues si bien en principio las personas venían voluntariamente, las condiciones de vida eran muy vejatorias y muchas personas consideraban y consideran al día de hoy que simplemente era una forma de esclavitud nueva, reglada de otra manera.
Estamos muy cerca de la desembocadura del río Demerara con el océano Atlántico, este río tan importante para el comercio del país, río que también conocimos primeramente en Linden y vinimos bordeando en la carretera. Este es el extremo noroeste de la ciudad, así que desde acá para el sur, otra vez hacia el centro. Estamos en el famoso faro de Georgetown. El primero fue construido en el año 1817 y fue de madera, y luego se construyó este en el año 1830, que está hasta el día de hoy y es patrimonio nacional. Se ve desde lo lejos, te digo, y más con estos colores. La diversidad de orígenes de la población que tiene Guyana es increíble. Recordemos desde sus inicios, nativos, luego europeos, luego africanos, luego asiáticos, mayormente de India. Con el tiempo también empezó a llegar gente de distintas partes del mundo, más que nada por cuestiones también laborales, y todo eso hace que la base cultural de este país sea tan diversa y tan rica, y eso también conlleva que haya muchas religiones, y es increíble la cantidad de iglesias, templos, mezquitas que hemos visto en toda la ciudad de Georgetown. Obviamente en todo el país, pero aquí como es la capital se ve mucho más, y se puede ver un templo hindú y a metros una mezquita, una iglesia católica, una iglesia metodista, una presbiteriana, una adventista, todos conviviendo en total armonía y con respeto hacia las creencias de los otros, lo cual para mí es fabuloso, es un ejemplo. Y esta diversidad que también se ve en los eventos que hay, porque uno puede ver no solo por la cuestión religiosa, sino de los orígenes de otros países, festejar fechas de otros lugares, y también obviamente que se representa en la comida. Así que para mí todo esto hace que este país sea aún más único.
Si bien siempre mencionamos a la Guayana Británica, en un origen las colonias británicas en estas tierras eran tres: Berbice, Demerara y Essequibo, las cuales tenían administraciones separadas. Pero con el tiempo vieron la necesidad de unificarlas por cuestiones también de eficiencia administrativa y para poder repeler de manera más eficiente cualquier ataque externo. Entonces, en el año 1831, estas tres colonias se unificaron para dar así nacimiento a la Guayana Británica. Obviamente que para todas las personas que vivían acá siempre estuvieron esos ánimos independentistas, dejar de ser colonia, y luego de revueltas, de muchas idas y venidas, de muchos sacrificios y muchas cosas que pasaron durante décadas en estas tierras, en el año 1966 nació Guyana, un nuevo país independiente con un sistema republicano semipresidencialista que, si bien ahora es independiente de la corona inglesa, está bajo el manto de la Mancomunidad de Naciones, la cual tiene como jefe al monarca inglés. Pero bueno, ahora sí ya es un país independiente que con sus altibajos económicos y políticos se ha ido desarrollando lentamente, pero a un paso firme, de mano de la agricultura, de la explotación de recursos minerales, de madera, y ahora en los últimos años de la explotación de petróleo en sus costas, lo cual esto sí le ha generado un boom económico y se prevé que sea el país con mayor crecimiento de PBI en la región. Y lo único que yo deseo es que todo ese crecimiento llegue a la gente. Y bueno, aquí justamente nos vinimos a hablar de esto porque estamos bajo el famoso Arco de la Independencia, el cual rememora aquella fecha del año 1966. Frente al Arco de la Independencia se encuentra este monumento que recuerda una de las grandes rebeliones de esclavos, en este caso una que fue llevada adelante en lo que era entonces la colonia de Berbice en el año 1763. Una rebelión, una revuelta que fue sofocada, pero fue uno de los gérmenes para la lucha contra la opresión y la esclavitud. Aquí se lo conoce a este monumento como el Cufi, porque quien está representado ahí arriba es uno de los líderes del movimiento de esta revuelta, conocido como Cufi. Y este lugar, al igual que el monumento de la rebelión de 1823, recuerdan a toda la comunidad guyanesa, su historia, la lucha contra la opresión y el nunca olvidar de dónde venimos y todo lo que costó llegar hasta donde llegaron el día de hoy. Muchas opciones. Sí. ¿No tenés muchas opciones? Es difícil, a mí sí. Soy una persona sencilla, me tienen que dar una cosa, ¿no? Acá nos encontramos con Richard y Gillian, su esposa. A ellos los habíamos encontrado pasando el Essequibo, en la Rupununi. Estaba haciendo un trabajo de voluntariado en el sur de Guyana y ahí lo encontramos el día que paramos en lo de Michelle, y ahora nos encontramos aquí en Georgetown. Thank you so much. Y vamos a compartir un almuerzo típico acá. Este plato en sí es comida india y voy a leer como me lo dijo Gillian. Es roti, chicken curry y flowering, algo así. Y Cruz tiene un plato de origen más bien africano que es cooked up rice, que tiene puerco y tiene carne salada, ensalada de fideos y más ensaladita. Vamos a disfrutar un poco de la gastronomía variada del lugar con excelente compañía. Thank you so much. Very welcome. Thank you so much. Best wishes. Thanks. Then I send you a message. And don't forget to send us the picture. Sure. Yeah, no. Have a good day. Have a
Bye, thank you. Nice afternoon. Bye bye. Uy, Dios. Hermoso almuerzo domingo con Richard y Gillian, probando un poco de la variedad que hay aquí en Georgetown, en Guyana. Y de hecho, bueno, mil gracias a ellos por hacerse el tiempo. La verdad que muy contentos de haber compartido tiempo con ellos y charlas. Y nuestro Spanglish. Y justo hablando de la variedad, nos pusimos a hablar de los orígenes de sus familias. Y entre los dos tienen orígenes europeos, africanos, nativos americanos, indio y chino. Solo un ejemplo de lo que es Guyana en ese solo matrimonio. Increíble. Sus hijos son una combinación increíble de distintos orígenes, de distintos países del mundo. Vamos a volver al centro, pero no pedaleando, porque a donde vamos no nos recomendaron ir en bicicleta y siempre es un tema andar cuidándola y demás. Entonces hoy vamos a tomar el transporte público. Sí pasa. Sí pasa, vamos a ver, nos dijeron que acá. ¿Cuánto está el pasaje? $120 de Guyana, que es un poco... $100 son 50 centavos de dólar estadounidense más o menos. O sea, esto no es como ayer domingo, hoy ya lunes, un tránsito increíble. El lunes a la mañana. Sí. Los minibuses, esos son una locura. Y acá está uno de los puntos de interés, el City Hall, pero lo están remodelando todo. Bueno, en la foto se puede ver, y igual a través de las medias sombras también, que tiene una arquitectura muy victoriana. Es una belleza. Me aprecien el dibujo nomás porque... La foto. Es espectacular. ¿Una foto? Ah, sí, una foto. Bueno, ahí ¿eh? está el City Hall. Por lo que dice ahí, lo están restaurando, no sé desde cuándo. Bueno, nada, hay que contentarse con ver eso.
Estamos en el centro de Georgetown, en el downtown de esta ciudad que tuvo sus orígenes allá por el año 1781 de manos de los británicos, que fueron los que empezaron a establecer las primeras construcciones aquí, y en los años subsiguientes fue cambiando de control entre británicos y neerlandeses hasta que los británicos se hicieron del control definitivo de esta zona. Fue en el año 1842 cuando la ciudad obtuvo su estatus de ciudad durante el reinado de la reina Victoria de Inglaterra, que de hecho tiene su estatua aquí frente a la Corte Suprema de Justicia de Guyana. Un edificio con una clara arquitectura victoriana, y bueno, vamos a seguir caminando por toda la zona para ver más edificios públicos de Georgetown y de Guyana, porque Georgetown es la capital del país. Estamos llegando al mercado Stabroek, donde queríamos venir hoy a conocer. Un edificio de 1881, en realidad se terminó en esa época. Es uno de los edificios más antiguos que siguen en funcionamiento. Es realmente el mercado más grande de Guyana. Y creo que hicimos bien en no venir en bicicleta porque no hay donde dejarlas y hay mucho movimiento, y nos advirtieron que es una zona... Sí, no creo que sea muy seguro tampoco dejar la bici así sea con candado en ningún lado, así que venir a pie y caminar con tranquilidad. Y con todos los cuidados, como en todas las ciudades grandes, más en un mercado tan concurrido y tan famoso y turístico de acá de la ciudad, de hecho, mejor caminar. Un policía nos cruzó y nos dijo, tengan cuidado, no anden con las cosas así nomás. Así. O sea, no sé por qué, pero se dio cuenta que somos muy turistas. No somos guyaneses, seguro. Es el pantalón. El pantalón. No, no es mi acento, sino que es el pantalón. Este es otro de los mercados famosos acá de la ciudad, Borda. Está a 1,5 kilómetros del anterior. y es mucho más tranquilo. La fruta está casi toda afuera, en la parte exterior del mercado, bueno, que es a lo que vinimos. Yes? Calculo, 3 bien. Saludable.
no para, no lo estamos saludando, no sé cuál sería. No, ganche. Ganche. Gracias. Lleno de gente, todo. Go and tell them. Ay, cómo te cansa el transporte público. Esperar, bueno, todo. Estamos de regreso, ahora vienen los trabajos domésticos, lavar, acomodar. Yo tengo que arreglar mi bici también, el rayo ese. No, lo primero es comer. Comer. Pues son como las 2 de la tarde y no comemos. Unos tereré estaría bueno, pero no sé si da. No hay hielo. Ah, tenés razón.